Hola mis amores, buenas tardes, ¿cómo están? Esta semana vamos a continuar trabajando con gramática. Hoy vamos a comenzar a ver un tema nuevo, una nueva clase de palabras, que es el pronombre. Vamos a ir viendo una parte en esta clase y la próxima clase continuamos con los tipos que nos faltan. Fíjense, primero que más nada tenemos que saber qué es un pronombre. Pues él es la clase de palabra que se emplea para sustituir, es decir, para colocarse en el lugar del sustantivo y evitar en ocasiones su repetición. Se usa para señalar seres o cosas que se encuentran presentes en el momento en que se realiza la comunicación o para remitir a algo que se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquí hay varios tipos de pronombres que veremos luego de manera detallada. Por ejemplo, ella entregó su tarea. Ella es un pronombre. Esto no está en orden. Esto es un pronombre. El señor que trajo el periódico tenía bigotes, que es un pronombre, y cual en la oración de cualquier también lo es. Vamos a ver. Dentro de los pronombres hay diferentes tipos dependiendo de su función. Generalmente podemos catalogarlos como personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. En algunos libros o en algunos puntos de consulta hacen referencia a interrogativos y exclamativos como si fueran un solo tipo. Pero acá los vamos a ver por separado en nuestra próxima clase. Vamos a comenzar con la primera categoría, que son los pronombres personales. Como su nombre lo dice, hace referencia a las personas gramaticales que intervienen en el diálogo. La primera persona es la que habla. En el caso del singular, hace referencia a yo, mí, me y conmigo. Por ejemplo, si yo digo me dijo, ese me funciona como pronombre. Me lo dijo a mí, ese mí también funciona como pronombre. Si yo digo ven conmigo, ese conmigo funciona como pronombre de la primera persona del singular. En el caso de la primera persona del plural, aplica a nosotros, nosotras y nos. Ese nos no es una abreviación per se, sino que cuando podemos decir, por ejemplo, nos lo dijo, ese nos lo dijo hace referencia a nosotros. En el caso de la segunda persona es a quién se habla. ¿A quién yo le hablo? Te hablo a ti o a usted, a ti, te y contigo. Eso es en el caso del singular, cuando yo hablo directamente con una sola persona. Cuando hay varias personas, hago referencia a ustedes, a vosotros o a os. El os no es común para nosotros porque no se emplea en nuestra cotidianidad. Pero si empleamos el vosotros, cuando yo digo os lo dije, ese os lo dije hace referencia a vosotros. Y en el caso de la tercera persona, es de quien se habla. Perdón, en el caso del singular, él, ella, ellos, sí, se, consigo, lo, la y le son pronombres de la tercera persona del singular y en el caso del plural, ellos, ellas, los, las, les, sí y sí. Muy pendientes con este detalle. Este la que tenemos acá lo pueden confundir con un artículo, al igual que lo. En el caso de la, cuando yo digo la bicicleta es rosada, ese la es un artículo porque acompaña a un sustantivo, la bicicleta. Pero cuando yo digo la vi ayer, ese la vi, hago referencia a ella. En ese momento, ese la es un pronombre personal. Y en el caso de los y las sucede exactamente lo mismo en el plural de la tercera persona. Los vi ayer, las traje a casa, les comenté que había visto una película y ese sí no se refiere a afirmación, sino por ejemplo cuando una persona se desmaya y despierta, se utiliza la expresión volvió en sí, volvió en ella misma. Ese sí no hace referencia a una afirmación de que ¿quieres helado? Sí, ese sí no hace referencia a esto que estamos viendo. Vamos con los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son aquellos que sustituyen al nombre y que indican posesión o pertenencia al sujeto.
mío, tuyo, suyo, nuestro. Es decir, califican y ligan lo poseído con uno o varios poseedores. Por ejemplo, el auto de María, yo puedo decir su auto, para hacer referencia a que ella había nombrado a María y estoy haciendo referencia a un auto que le pertenece a ella. Aquí van a poder ver la relación entre cada pronombre personal con sus posesivos, tanto el singular como el plural para el masculino, como el singular y el plural para el femenino. Fíjense que hay unos que se repiten y uno dice, bueno, pero ¿por qué aparece tantas veces la misma palabra? Porque aplica para distintos. Por ejemplo, yo puedo decir que el teléfono de él es suyo y la computadora de ella es suya. Si yo hablo de usted, yo no puedo decir es tuyo, sino yo digo que ese libro es suyo. Entonces, si ustedes se fijan con detenimiento en el cuadro, aunque estén repetidos, si lo combinan con la persona gramatical, se les va a hacer más sencillo recordar cuáles hacen pareja. Los demostrativos. Los demostrativos, como su nombre lo indica, señalan seres u objetos sin nombrarlos y por lo tanto el significado lo dice el contexto. Concuerdan en género y en número con su antecedente. Por ejemplo, en el caso del singular tenemos este, ese, aquel, y en el plural tenemos estos, esos y aquellos. En el caso del femenino tenemos esta, esa, aquella, estas, esas y aquellas en el caso del plural, y en el neutro tenemos esto, eso y aquello. Tenemos también adjetivos demostrativos. Tenemos que estar muy pendientes que estos se reconocen por la tilde y por la posición dentro de la oración. Si, por ejemplo, yo digo, este que se cree, cuando yo digo este que se cree, ese este es un pronombre demostrativo, que no es lo mismo a que yo diga, este teléfono es mío. Cuando va acompañado de un sustantivo, es un adjetivo, y cuando está solito y con tilde, es un pronombre. Ahora sí, vamos a trabajar. A continuación van a ver las actividades que deben realizar en su cuaderno. Aquí aparecen las instrucciones, que están muy sencillas. Las actividades las van a poder resolver sin ningún tipo de contratiempo y esa foto de la actividad que hayan realizado es lo que me van a mandar en el archivo de tarea. Esto es todo por hoy. Continuamos la próxima clase con el pronombre. Los quiero mucho. Gracias por compartir conmigo esta actividad.